Quizá alguna vez te hayas preguntado ¿cómo se entiende esto del matrimonio en otros lugares del mundo? Pues vamos a intentar hoy responder a esa pregunta en un lugar concreto, que es aquí, en Japón. ¿Cómo se entiende el matrimonio aquí en Japón? ¿Cómo se vive el matrimonio? ¿Qué dicen las estadísticas sobre los matrimonios aquí en Japón? ¿Y cuáles son los retos de la sociedad japonesa con respecto a lo que tiene que ver con el matrimonio y todas las cosas, ¿no?, que hay alrededor del matrimonio? Vamos a intentar dar respuesta a estas preguntas. Hola de nuevo, misioneros. Bienvenidos una semana más a este canal de YouTube de Misión en Japón. Me llamo José Ramón, soy sacerdote católico de la Diócesis de Madrid y desde junio del año 2023 soy misionero en esta diócesis de Osaka Takamatsu, en Japón. Y semanalmente, cada domingo, vamos compartiendo con vosotros las aventuras de esta misión en estas tierras japonesas. Y esta semana quería compartir con vosotros algo de lo que he estado hablando con mis compañeros de clase, con mis compañeros de la escuela de japonés. Son todos gente joven, pues con ellos he estado hablando sobre el matrimonio. Vamos a ir indagando en lo que significa el matrimonio aquí en Japón, cómo se vive y algo sobre las estadísticas de los matrimonios aquí en Japón. Recuerdo que hace unos meses uno de los profesores, repasando una de las gramáticas que estábamos estudiando, hizo una serie de preguntas a los alumnos. La gramática era antes de. Por eso hacía preguntas a los alumnos. Antes de comer, ¿me lavo las manos? ¿Está bien? ¿Está mal? Está bien, está bien. Y otra de las preguntas fue, ¿antes de casarme vivo junto con mi novio o mi novia? Hizo esa pregunta y la verdad es que me resultó curioso porque dije, fíjate, estamos aquí practicando gramática de japonés, pero al mismo tiempo este hombre japonés manifiesta algo propio de lo que va sucediendo en la sociedad japonesa. Es verdad que luego comentaremos que no tiene el impacto que tiene en Europa el hecho de no casarse y vivir junto al novio o la novia, ¿no? En Europa es algo mucho más común que aquí en Japón, aunque en Japón es una realidad también que está creciendo. Todos los viernes en la escuela tenemos una actividad que vamos preparando a lo largo de la semana y esta semana tocaba una discusión, así que había que discutir con los compañeros sobre un tema que eligiéramos y nos dieron a elegir varios. De esos temas yo elegí el matrimonio y con otros 3 compañeros, los 3 eran hombres jóvenes, un chino, un chico de Myanmar y un chico coreano. Pues hemos estado hablando y discutiendo sobre el matrimonio. Y esto me ha servido también para investigar un poquito en internet sobre la realidad del matrimonio en Japón. Y comparto ahora con vosotros algunos de los datos que he ido estudiando y observando. Hay una serie de tendencias en lo que tiene que ver con los matrimonios en Japón y que vais a ver que son muy similares a lo que está sucediendo también en España. Uno de los datos más importantes es el que tiene que ver con la tasa de matrimonios, que normalmente se mide por cada 1000 habitantes. ¿Cuántos matrimonios hay por cada 1000 habitantes? En el año 2000, en Japón, por cada 1000 habitantes hubo 6,4 matrimonios. Y en el año 2019, hace 5 años, hubo 4,8 matrimonios. Así que vamos viendo cómo poco a poco va habiendo una disminución en Japón en el número de matrimonios.
Otra de las tendencias también que se ve, igual que en España, es la edad media en la que los hombres y las mujeres se casan. Y en este caso lo que vemos es una tendencia al alza. En Japón en el año 2020 la edad media de los hombres que se casaban era de 31 años. Y las mujeres un poco menor, de 29,4 años. Así que vamos viendo también como poco a poco la edad en la que van contrayendo matrimonio los japoneses cada vez va siendo más alta. Se pospone cada vez más el matrimonio. Hay también otra de las tendencias es un incremento en el número de personas que deciden vivir juntas y no casarse. Pero como decía al comienzo del vídeo, es una realidad que no tiene la incidencia que tiene en Europa, o al menos en España, donde esta realidad es, no diría cada vez más numerosa, sino que exponencialmente va subiendo hacia arriba. Otra de las tendencias también es la disminución de los matrimonios, podríamos decir, arreglados, ¿no? Es decir, matrimonios decididos por la familia. Y es verdad que a lo mejor esto supone un porcentaje muy bajo, ¿no? Pero es verdad que anteriormente en Japón, pues esta realidad era más, podríamos decir, más frecuente. Y también otra de las tendencias es el aumento de los matrimonios internacionales entre personas japonesas y personas extranjeras, aunque también, igual que lo de los matrimonios arreglados, tiene una incidencia menor. Es un porcentaje bastante más pequeño de los matrimonios que suceden en Japón y que mayoritariamente son entre japoneses. Y estas tendencias llevan consigo también una serie de retos y desafíos. Y vais a ver que estos retos y desafíos también se parecen mucho a los retos y desafíos a los que nos enfrentamos en España también. Aunque quizá en este caso en Japón son realidades quizá más avanzadas. Uno de ellos es la baja tasa de natalidad. Japón tiene una de las tasas de natalidad más bajas de todo el mundo y eso hace pues que nazcan menos niños. Tiene que ver también con el hecho de que disminuyan los matrimonios. En el año 2021 la tasa de natalidad en Japón estaba en 1,3 hijos por cada mujer. Y está muy por debajo del índice de natalidad necesario para que haya un relevo generacional. Ese índice de natalidad está en 2,1 y ahora Japón está en 1,3 hijos por mujer. Así que eso supone un reto para el futuro, porque si no hay un relevo generacional, pues eso supone un problema para el futuro del país. Otro de los retos a los que nos enfrentamos también es el de un envejecimiento progresivo de la sociedad. Japón tiene una de las esperanzas de vida más altas del mundo y cada vez hay más ancianos en Japón con los problemas que eso también conlleva, porque otro de los desafíos es el impacto económico que tiene el descenso de los matrimonios. Un impacto económico que tiene que ver con empresas que se dedican a cosas que tengan que ver con no solamente ya con el matrimonio, sino con la vida familiar. También supone una presión económica para el sistema de salud en Japón. También supone un problema de fuerza laboral, es decir, de dónde sacamos a personas para que lleven adelante todo el trabajo que hay en Japón, porque cada vez hay menos gente en edad laboral y eso pues tiene problemas con respecto a la inmigración y demás.
Así que veis que esta serie de tendencias en los matrimonios llevan consigo también una serie de retos muy importantes para la sociedad japonesa y que no son nada fáciles. Así que sobre estas cosas he estado discutiendo con mis compañeros de clase, con el compañero chino, que se llama Ko-san, con mi compañero de Myanmar, que se llama Min-san, y con el compañero de Corea, que se llama Kimu-san. Con ellos tres hemos estado discutiendo. Todos ellos son jóvenes, están en la edad de los 20, aunque Min-san creo que tiene 18 años, o sea, es todavía más joven el chico. Y hemos estado hablando y una cosa que constato y que me parece muy bonita, porque claro, son personas de distintas culturas, distintas nacionalidades, y una cosa que constato es cómo los deseos y los anhelos más profundos del corazón son los mismos, independientemente de nuestra cultura, nuestra raza, nuestra lengua, nuestra religión. El corazón desea lo mismo. Desea lo mismo en España, desea lo mismo en América, desea lo mismo en Asia. Y el matrimonio es algo que está inscrito dentro de la ley natural. Así que es un deseo también que hay inscrito a fuego. Y yo lo veía, ¿no? Le decía a mis compañeros, pero vamos a ver, vosotros no deseáis que alguien os prometa que os va a querer y os va a amar hasta que la muerte os separe. Pues todos decían, sí, 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 sí. Y no deseáis en el fondo de vuestro corazón poder también vosotros hacer esa promesa a quien os ha hecho esa misma promesa, es decir, devolver con amor lo que con amor habéis recibido. Sí, 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 sí lo deseamos, sí, sí, está en el corazón. Y también les he preguntado, ¿y no deseáis que eso que comenzáis sea para toda la vida, sea para siempre? Y me han dicho que sí. Fíjate que esta pregunta con facilidad no obtiene esta respuesta sino la contraria, porque si uno ha vivido en su casa con respecto a sus padres el problema de la separación y del divorcio, es fácil que uno acabe pensando que esto del matrimonio no es para siempre, o si se deja llevar también de muchas cosas que vivimos en la sociedad, películas que vemos, anuncios que vemos, tantas cosas que recibimos y que nos invitan a pensar que el amor no se puede prometer para siempre, que el amor no es una cosa eterna, sino que tiene su duración, ¿no? Hasta que dure, hasta que yo te quiera, hasta que deje de quererte. Bueno, pues no ha sido así, sino que han respondido, ¿no? Diciendo, pues sí, mi deseo es el para siempre. Y he descubierto también una cosa curiosa. Fijaros, claro, en el budismo y en el sintoísmo, normalmente la figura de los sacerdotes está relacionada exclusivamente con los ritos. Y punto. Y es normal que estos tres compañeros, que son de países de mayoría budista, pues tengan esta idea con respecto a los sacerdotes, no solo con respecto a los monjes budistas, sino con respecto a los sacerdotes también católicos. Ninguno de ellos es cristiano ni está bautizado, pero de alguna manera proyectan eso sobre mí. Y yo les he estado comentando que una de mis labores es acompañar y ayudar a mucha gente que está casada y que viene a mí con problemas relacionados con su matrimonio, para que pueda ayudarles, para que pueda acompañarles, para que pueda guiarles, para poder sanar las heridas de su corazón. Y se han sorprendido porque claro, ellos tienen esta idea del monje budista o sintoísta que se dedica exclusivamente a realizar una serie de ritos. O sea, ellos esperaban de mí pues que celebrara la misa, que es lo que ellos a lo mejor pueden conocer del cristianismo. Pero cuando les he dicho
que también el sacerdote en la Iglesia Católica se dedica a acompañar y ayudar, ha sido una sorpresa para ellos. Así que esto también me ayuda un poco a entender cómo ellos me entienden o lo que ellos pueden saber de mí y de la labor que yo hago. Ha sido también algo valioso. Y luego hemos estado discutiendo sobre los matrimonios internacionales, los matrimonios entre una persona japonesa y una persona no japonesa. Han empezado hablando ellos, yo quería que hablaran ellos primero, porque bueno, yo soy el mayor de todos y a veces pues puedo hablar y los demás, pues ahora pues lo que diga él, pero quería que hablaran ellos y efectivamente han ido diciendo, pues a mí me parece bien, pues a mí me parece bien, pues a mí me parece bien, los tres lo han dicho, a mí me parece bien y punto, no ha habido más que hablar. Y entonces después he hablado yo y les he dicho, hombre, a mí también me parece bien, pero creo que hay cosas muy importantes que hay que matizar. Creo que hay cosas muy importantes que una pareja de novios internacional, antes de casarse, tienen que hablar y tienen que conocer y tienen que ser conscientes de ello. También muchas de estas cosas aplican para los matrimonios no internacionales. Aplican para todos los, bueno, más que para los matrimonios, para todos los novios que disciernen su vocación al matrimonio. Pero en el caso de matrimonios internacionales, en el caso de matrimonios entre una persona japonesa y una persona no japonesa, hay algunas cosas más importantes que hay que considerar. Y que si no se hablan antes del matrimonio, después del matrimonio pueden llegar a convertirse en problemas muy serios. Yo les decía, mira, si una persona extranjera se casa con una persona japonesa, pues a lo mejor a la persona extranjera le gusta el fútbol porque es famoso en su país y a la persona japonesa le gusta el béisbol porque el béisbol es el deporte quizá más famoso en Japón. Y no pasa nada. Unos días se ve béisbol y unos días se ve fútbol porque los gustos por el deporte son más bien gustos superficiales, podríamos decir. Es algo propio de la cultura, ¿no? En España, por ejemplo, lo propio de la cultura del deporte, lo más famoso es el fútbol y en Japón el béisbol. Pero hay cosas de la cultura que no son superficiales, como puede ser el tema del deporte. Hay cosas que son mucho más profundas y que tienen sus raíces en lo profundo del corazón. Como por ejemplo, les decía a mis compañeros, todo lo que tiene que ver con las relaciones conyugales dentro del matrimonio. La cultura japonesa tiene una manera de entender las relaciones conyugales dentro del matrimonio. Y la cultura española, la cultura europea, tiene una manera distinta de entender las relaciones conyugales dentro del matrimonio. Y eso es muy importante, hablarlo antes del matrimonio. Otra cosa muy importante que yo les decía para los matrimonios internacionales, es muy importante que hablen entre ellos. ¿Dónde queremos vivir? ¿Y dónde estaríamos dispuestos a vivir? ¿Estoy yo dispuesto a vivir en Japón sin ser japonés? ¿Estoy dispuesto a vivir en el país de mi marido o de mi mujer siendo yo japonés y teniendo que irme fuera? Esas cosas son muy importantes y deben de ser habladas antes del matrimonio. Y de esa manera se ponen los cimientos del matrimonio en el noviazgo antes de casarse y la casa se empieza por el suelo. Porque hay veces que empezamos a construir la casa del matrimonio por el tejado y quizá no es la mejor manera de empezar a construir una casa tan importante como va a ser nuestro hogar para el resto de nuestra vida, la familia que vamos a formar. Y además, después de discutir entre los cuatro, uno de nosotros tenía que
presentar lo que habíamos hablado a todos los demás. Y mis compañeros me han elegido a mí, así que delante de todos los compañeros he tenido que volver a dar esta charla y hablar de estas cosas, y la verdad es que lo han agradecido. Y yo también lo he agradecido, poder hablar de esas cosas, porque la mayor parte de ellos son gente muy joven que quizá estas cosas no se les pasan por la cabeza. Y que claro, luego ya a base de golpes en la vida van madurando y van dándose cuenta de ellas. Así que doy gracias a Dios también por la oportunidad que me ha dado de poder hablar de esto delante de mis compañeros. Cosas que tienen que ver con el matrimonio y que son muy importantes, porque el matrimonio es muy importante. Forma parte de la ley natural, está inscrito a fuego en nuestro corazón. Y decimos también que es la célula de la sociedad. Así que en la medida en la que el matrimonio se cuide y esté sano, pues así todo el cuerpo estará también sano, ¿no? Muy bien, pues muchas gracias, misioneros, por la compañía de esta semana y nos vemos la semana que viene.